¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Argumentos, que tiene muchísima tela que cortar, así que voy a pasar sin más preámbulos a presentarles a nuestros dos invitados, para a continuación contarles de qué vamos a hablar en el programa de hoy. A mi derecha se sienta doña Paloma García Picazo, que es profesora de Relaciones Internacionales en la UNED. ¿Qué tal? En la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Exacto. Celebro verla aquí de nuevo porque hacía unos cuantos años que no venía usted por este programa. Pues es verdad, yo también estoy muy contenta. Muchas gracias por haber venido. Muchas Gracias por contar conmigo. No faltaba más, no faltaba más. Y a mi izquierda se sienta don José Carlos Rodríguez. José Carlos Rodríguez, ¿qué tal, José Carlos? ¿Cómo Pues estás? muy bien, la verdad muy contento de estar aquí. Le hablo de usted, digo de tú, a José Carlos Rodríguez porque es colega en esta profesión del periodismo, aunque si ha venido aquí es por otras razones, es porque es un estudioso en el Instituto Juan de Mariana de los efectos, de las causas y los efectos de una organización colectivista de la vida como la que nos va a traer aquí hoy. Estamos en noviembre de 2007, hace 90 años, para algunos 90 años y un mes, para otros 90 años, porque hay quien dice que la célebre Revolución Rusa de octubre en realidad fue igual. Hace 90 años que se produjo la caída del zarismo, la Revolución Soviética, la revolución primero rusa y luego inmediatamente después la soviética, que duró en Rusia, pero también en muy buena parte del mundo, concretamente de Europa, hasta noviembre precisamente también de 1989. Y 2 años después, la Unión Soviética, el régimen ruso, se desmoronaba. Vamos a hablar de eso. Se ha desmoronado, el comunismo soviético ya no existe, el telón de acero se ha fundido, los países que fueron ocupados por la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial han recobrado la soberanía política. Sin embargo, en el planeta quedan todavía focos, algunos importantísimos como el chino, que a su modo y con sus peculiaridades pues siguen bebiendo de las fuentes de Marx y Engels y del Manifiesto Comunista de 1848. Se trata de ver en esta conversación de hoy y de tratar de analizar en la medida que nos lo permita el estrecho margen de un programa de televisión, porque yo les digo muchas veces a mis muy doctos invitados que esto no es un seminario para especialistas, no es un congreso, esto es un modesto programa de televisión. Así que si al acabar ustedes creen saber un poquitín más de lo que sabían antes de empezar el programa, nosotros nos damos con un canto en los dientes porque es misión cumplida. Bueno, doña Paloma y don José Carlos, creo que he planteado de una manera bastante esquemática, pero suficientemente clara, el tema tema oficial del programa, que es el legado de la Revolución Rusa. O si queréis, ¿qué queda de todo aquello? Si es que queda algo. Adelante. Venga. Bueno, yo creo que lo que queda, desde luego, hay que empezar por lo que no queda. Lo que no queda es el imperio soviético, que llegó a tener una importancia enorme en el desarrollo político mundial. Aquello se vino abajo. Lo que queda todavía es parte de la justificación ideológica que hizo posible este imperio. Queda porque, pese al fracaso histórico del socialismo, que también es un fracaso moral, también es un fracaso intelectual, y seguramente tendremos ocasión de hablar de ello, pues todavía hay parte de la sociedad que sigue confiando en esas ideas, sigue viendo, incluso con nostalgia, aquella experiencia, aquella alternativa a la sociedad libre, al capitalismo, y bueno, pues eso todavía está con nosotros y es parte del juego político ideológico del momento. En el mundo
o también en Occidente? En el mundo, y en el mundo desde luego, y en Occidente en gran parte, las cosas como son. Bueno, ahora Luego, seguimos sí. por ahí. Vamos a ver, Vamos a Pablo. ver, yo quiero primero felicitarte a ti personalmente No. por la elección del título, que es la Revolución Rusa, porque fue primero rusa y después soviética. Muy pronto. Muy pronto, Pero, enseguida. bueno. Sí. Además, Claro, el señor Kerensky no tenía la Claro. más mínima intención de que aquello derivase como derivó, ¿no? luego, los largos años en que pervivió, bueno, se creó un especialista que existía en aquellos tiempos, hasta los años 90, que eran los denominados sovietólogos, a los que el muro de Berlín se les cayó encima a muchos sin abrirles la mollera. Y en este sentido hay que destacar el papel porque ni siquiera desde los expertos más expertos de los Estados Unidos en temas estratégicos y militares eran capaces de prever realmente lo que estaba sucediendo. Y fue una mujer, Hélène Carrère d'Ancos, en su obra, y pido disculpas por decirlo en francés, porque la traducción al español es un poco difícil, su obra se llamó L'Empire éclaté, es decir, el imperio reventado. ¿Quién detectó por primera vez los fallos, las fisuras por las que el imperio soviético, como muy bien ha dicho José Carlos, iba a reventar? Iba a reventar por las costuras de las nacionalidades. Y no olvidemos que, por ejemplo, Stalin, el mayor asesino totalitario que ha tenido el siglo XX, fue comisario de las nacionalidades en su gobierno. En dura pugna con Mao Zedong. Exactamente, exactamente. Entonces, pues, claro, esto era una cosa que nadie preveía en ninguno de los dos lados del telón de acero, del muro de Berlín. Es algo que colapsó y que pues a mucha gente se le vino encima, y realmente luego ha habido una labor de reflexión, y aquí yo lo que quiero destacar es precisamente el papel que han tenido intelectuales de la Europa central, de la denominada Mitteleuropa, de la Europa central y oriental, a la hora de, desde muy diversas perspectivas ideológicas, denunciar con toda clarividencia los fallos del sistema e intentar hacer una reconducción de su propia reflexión sobre las condiciones de vida en las que estuvieron viviendo cantidad de generaciones desde 1917 hasta, en el caso de la Unión Soviética, 1991, que se dice pronto. Y claro, yo siempre recuerdo aquella pancarta que se colgó en el Kremlin, creo que fue, que decía, proletarios del mundo, perdonadnos. Esto a mí me parece, y fue inmediato, fue recién establecida, o bueno, cuando ya se empezó a ver el rodaje de Gorbachov. Se estaba deshaciendo. Cuando se estaba deshaciendo. Claro. Aquella frase realmente fue, bueno, todo un símbolo de lo que significaba aquello para las personas que estaban viviendo en aquellas condiciones. Que yo creo que eso es una cosa que se ignora muy a menudo. Bueno, pues vamos a ver, si os parece. Sí. Ya ha quedado, parece que ha quedado claro que la revolución rusa y después soviética tenía unas inspiraciones ideológicas y unas plasmaciones económicas, políticas, culturales, morales también, decías, José Carlos. Sí, desde luego. Bueno, vamos a ver, ¿qué nos queda de todo aquello? Del planteamiento económico, que fue probablemente la espoleta que produjo esa explosión desde dentro del sistema. Desde luego, el marxismo y la revolución rusa, es una gran promesa económica. Supone la idea de liberar a las masas de la opresión capitalista, una supuesta opresión capitalista, y la promesa de un futuro esplendoroso. Claro, el contraste con la realidad es muy brutal, pero ya hubo economistas que vieron que el socialismo no iba a funcionar. Yo quería llamar la atención sobre Ludwig von Mises, que en un artículo publicado en 1920, luego en un libro en 1922 y luego en el resto de su obra, explicó que el socialismo no podía funcionar por su propia naturaleza, y es que al no permitir la formación de precios,
veda a los planificadores de la información necesaria para tomar decisiones económicas desde un punto de vista racional. Es como si quisiéramos reconstruir un puzzle extremadamente complejo como es el sistema económico a ciegas. No, es imposible. Estos economistas, Mises y Hayek, luego se vieron digamos, recompensados moralmente cuando el socialismo se vino abajo, ¿no? Sí, pero ninguno de los dos. Bueno, Hayek estaba vivo. Mises sí. murió porque él murió en el 73, creo recordar. Hayek, sin embargo, sí vivió para... Creo que vivió para verlo. Vivió para verlo. Sí. Y luego hay una cuestión, porque él murió en el año 93, si no recuerdo mal. La realidad práctica económica del socialismo nunca funcionó. Y por ejemplo, yo me fijaría en el caso de la agricultura. Cierto es que Stalin y en general el socialismo fue muy injusto con la clase agricultora, fue muy represor, especialmente represor con ellos. Esto empezó a cambiar luego con Khrushchev y con Brezhnev. Intentaron darle un poco, les dieron tecnología, invirtieron más en... Y sin embargo, pese a dedicar el 30% de la inversión y el 20% del trabajo a la agricultura, la Unión Soviética siempre fue incapaz de dar a comer a todo su pueblo. Solo daba para las 2/3 partes y el resto lo tenía que importar. Es decir, en una industria especialmente no complicada como puede ser la agricultura, ni siquiera ahí pudo triunfar el socialismo y tuvo que importar grano de Estados Unidos y en general de Occidente. Claro, luego retomando lo que decía Ramón antes, que es muy interesante, pues viendo las etapas finales, es decir, los años 80, yo recuerdo unos estudios propios del Banco Exterior de España, en los que se estudiaba, pues por ejemplo, la evolución, porque claro, la Unión Soviética tenía que hacer transacciones con el resto del mundo. Y había una figura extrañísima que se llamaba el rublo convertible, porque claro, no había forma, era paradójico que al final los negocios se hicieran con la moneda americana, que era el dólar, pero luego existía esa especie de rublo convertible. La situación, por sintetizarlo muchísimo, es que se llegó a una economía de trueque, pero de trueque, no ya trueque intramuros de la Unión Soviética, sino que todo el bloque del Comecon, es decir, y claro, eso comprende pues los países que ahora forman parte de la Unión Europea desde mayo de 2004 y recientemente Rumanía y Bulgaria desde principios de 2007. Entonces, aquellas economías era ya trueque internacional y esto estaba perfectamente estudiado y se conocía de maravilla por todos los inversores occidentales que querían hacer negocios con el bloque soviético. Esto yo creo que llevó también a una situación de tal primitivismo y de tal colapso económico, porque es que, claro, fallaban la racionalización que se pudiera hacer económica era inexistente. Era imposible por lo que dice José Carlos, por lo que dices tú, y porque la presión ideológica y política sobre la gente que estaba en el sector primario, también en la industria, llevaba a la falsificación sistemática de la estadística. Claro. Es decir, que los datos que acababan llegando arriba a los planificadores centrales eran datos engordados desde la granja de Siberia o del Kazajstán, desde la granja y al comité local. El plan quinquenal se ha cumplido perfectamente y no sé qué. El jefe del comité local engordaba un poco la estadística para quedar bien ante el comité comarcal. Y al final llegaban al Kremlin unas estadísticas absolutamente imaginarias, inventadas, que impedían tomar cualquier clase de decisión. Eso es totalmente cierto. Una cosa sorprendente. Alec Nove, que es un gran experto en la economía soviética, primero cuenta que los planes en realidad se adaptaban todos los años y varias veces a la realidad, porque es que si no, no se cumplían de ninguna manera. Y luego ocurrió una cosa, Ramón, y tú ya lo has apuntado. Por ejemplo, había que cumplir un objetivo de producción de cualquier maquinaria, ¿no? Por ejemplo, de tractores. Entonces,
se ponían a fabricar tractores, fabricaban tractores, que se acumulaban en las fábricas o que se llevaban a un determinado punto sin llegar a su objetivo final. Pero daba igual porque en las estadísticas decía, nosotros hemos fabricado 12.500 tractores y hemos superado la previsión en un 5,7% y por tanto una gran contribución. Luego esos tractores no llegaban a su sitio o no llegaba el combustible y entonces pues el tractor estaba ahí pero nunca se movía. Eso que en una economía libre es inimaginable. Sin embargo, en una economía planificada es algo esperable y que además se daba. O, por ejemplo, yo recuerdo un caso de un viaducto que pasaba por Siberia y el responsable del viaducto, él presumía de que la producción de gas era absolutamente fabulosa. El problema estaba en que tenía un enorme agujero por el que se salía todo el gas. Un gasoducto. Un gasoducto, sí, exacto, un gasoducto. Se salía todo el gas, él lo sabía, todo el mundo lo sabía, todo el mundo estaba callado. Y nadie supo nada hasta que un tren cercano de por ahí soltó una chispa, la chispa provocó una explosión brutal enorme, claro, y saltó todo aquello. Es decir, cuando no hay, y efectivamente, cuando no hay una economía monetaria, no hay una economía de precios, en lo único en lo que te puedes basar es en una estadística. Y las estadísticas se pueden manipular. Llegaban necesariamente mal porque había represalias si las estadísticas no daban bien. Bueno, yo creo que el fracaso económico fue una de las causas inmediatas del desmoronamiento de la Unión Soviética. Los chinos lo han aprendido, los comunistas chinos lo han aprendido desde el primer momento. Y ya incluso en los últimos años de la vida de la Unión Soviética, los chinos estaban haciendo su vida aparte, con contactos crecientes con los Estados Unidos, y ahora en China yo no sé qué se entenderá por planificación ni cómo lo están organizando. Eso sí que es materia de otro programa, pero lo cierto es que de la mentalidad económica de la Unión Soviética apenas queda nada, me parece a mí. Hombre, desde luego la planificación ha quedado que tuvo mucho predicamento, incluso especialmente en Occidente, en Estados Unidos, en los años 20, 30, 40. Esa fe en la planificación es verdad que se ha desmoronado. Y hoy es muy complicado escuchar a un economista, a un intelectual, hablar de las maravillas futuras, que siempre son futuras, de la planificación. Porque... Claro, yo ahí de todas formas lo que quiero también resaltar, es decir, no ha quedado nada de la planificación. El problema, por una parte, es ese desmantelamiento que se produce, que es un desmoronamiento real. También es una desmoralización social, como vemos en los estudios, en los análisis que se pueden hacer, sobre todo de las denominadas transiciones a la democracia de estos países. Los que han podido ingresar en la Unión Europea, no cabe duda de que están ya en una senda de normalización y de evolución positiva. Pero claro, si hacemos un análisis desde el 89, 90, 91 hacia acá, hasta llegar a la situación actual, pues vemos que, por ejemplo, Agnes Heller y Ferenc Feher, que son dos intelectuales, dos teóricos políticos de origen húngaro, más bien de orientación socialdemócrata, pero con una enorme lucidez a la hora de analizar la realidad que ellos conocen de primera mano. Claro, ellos utilizan la metáfora del péndulo, y esto es una cosa que a mí me gustaría señalar, porque claro, se ha pasado del extremo de la planificación absolutamente ineficaz a, en algunos casos, a un capitalismo salvaje. Un espontaneísmo salvaje. Claro, Eso es... con aventureros, con incluso, esto se vio directamente ya desde el mismo comienzo, es decir, los miembros de la burocracia, de la denominada inteligencia, es decir, la élite precisamente que estaba en los apparatchiks, se llamaban así, los del aparato comunista, cuando vieron que aquello se desmoronaba, dijeron, pues nosotros ahora vamos a ser los primeros en la defensa de un capitalismo que además tampoco es el capitalismo al que estamos acostumbrados en Occidente, porque era también un capitalismo sin control, sin ningún respeto, ni siquiera tampoco por las normas del mercado, porque claro, también es tal desconocimiento del funcionamiento del mercado
que se convierte en una especie de la ley de la jungla. Y entonces son unos procedimientos que yo creo que estas sociedades genuinamente europeas, cultas, bien preparadas, a las que... Estás pensando en claro, los estoy checos, pensando en checos, en polacos, en húngaros, claro. en la pobre Rumanía. Decía Mircea Eliade que qué culpa tenían los pobres rumanos de haber estado primero en el Imperio Otomano y después en el Imperio Soviético. Es decir, sociedades que han estado secuestradas en un desarrollo histórico normal. Tenemos el paréntesis de entreguerras. La sociedad de naciones con todas sus debilidades, y esos estados surgen precisamente por una parte como tapón frente a la Rusia bolchevique. Y por otro lado, bueno, allí se intentaron unos proyectos de democracia liberal, o incluso dentro del liberalismo muy matizado que había, por ejemplo, en Austria, ¿no? Ahora se ha hablado de von Mises o de von Hayek. No cabe duda de que Austria fue un verdadero semillero de teóricos y de planteamientos. Y bueno, y entonces esas pobres sociedades que además están haciendo ahora una reflexión verdaderamente apasionante sobre su historia, sobre su papel en Europa, sobre su papel en el mundo, sobre lo que han contribuido ellos a la constitución de una identidad europea en sentido auténtico. Yo creo que hay que saber escucharles. Aquí en España se conoce muy poco de esta Europa central, de estos intelectuales de la Europa central. Este verano he leído una novela de Mircea Eliade como escritor, como literato, que se llama La noche de San Juan, y es verdaderamente una crónica maravillosa de lo que representa Rumanía en el siglo XX, de la evolución de esa sociedad, de lo que han sufrido. Y ahora que tenemos una comunidad de rumanos tan grande en España, yo creo que los españoles tenemos que hacer el esfuerzo de acercarnos a ellos, de escucharles, de comprenderles y de ver qué nos tienen que contar de la historia europea, que también es nuestra propia historia. Y en ese sentido, claro, retomando el tema de qué queda de la planificación económica, yo creo que es ahora cuando podemos empezar a ver en el movimiento pendular una dorada vía media. Es decir, se ha pasado del extremo de la planificación al extremo del capitalismo salvaje, que fue esos primeros momentos de la transición a la democracia, y ahora es cuando podremos empezar a ver... A pensar en el cumplimiento de las leyes. Con una, con una el respeto de los contratos y en el pago de las facturas. En eso consiste en realidad el capitalismo, y yo pondría el ejemplo... Yo pondría el ejemplo de Estonia. Estonia, que es uno de esos países que quedó liberado del yugo soviético y que, bueno, por circunstancias históricas dio con un presidente, Maslar, que es un auténtico liberal y que introdujo una serie de reformas favorables a la sociedad libre o al mercado. Y él tenía muy claro que una de las bases esenciales del capitalismo o del mercado es el Estado de Derecho. Claro. Y está estigmatizada la palabra. Capitalismo quiere decir que la economía crece a base de la formación de capital, pero... Sí, es verdad que... preferible a efectos de no empezar otra discusión decir economía de mercado. Bien, de acuerdo. Pues economía de mercado. Claro. Pues una de las bases, o la principal, es el Estado de Derecho. Es decir, un sistema legal que reconozca los derechos del individuo y la propiedad privada, y no solo los reconozca, sino que los defienda. Y eso es que los contratos se respeten, la palabra dada, que la moneda no se envilezca, en fin, este tipo de cosas. Bueno, pues eso exactamente es lo que él quiso llevar a su país, ha llevado a su país, y en estos momentos... Eso nos lleva directamente a la sociedad. Para eso hace falta eso que se conocía entre nosotros como clases medias. Bueno, efectivamente. Y después de esta brevísima interrupción... casi como de la mano nos vamos desde el territorio económico al territorio social y al territorio político e ideológico y moral si nos da tiempo. Hasta ahora mismo.
Y de nuevo con ustedes, queridos amigos, en esta edición de Argumentos que trata del legado de la Revolución Rusa, de qué nos ha quedado después del desmoronamiento en 1991 del comunismo soviético, qué queda en el mundo, qué queda en Occidente, qué queda en la propia Rusia de todo aquello. Iba a decir si es que queda algo, sí que queda algo. Pues vamos a intentar seguir analizando. Hemos visto los aspectos económicos, auxiliados naturalmente por la erudición y la sabiduría de José Carlos Rodríguez, que se sienta a mi izquierda, que es miembro del Instituto Juan de Mariana y periodista también, y columnista en periódicos, etcétera, y de Paloma García Picazo, que es profesora de Relaciones Internacionales en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Decíamos que una vez que se desmorona el comunismo soviético, se percibe, es cuando se puede percibir, que faltaba cierto sustrato social para poner en marcha, para construir encima un sistema genuinamente de mercado. Y que al principio se produjo el pendulazo al que se refería Paloma, que fue un pendulazo, pues eso, del lejano oeste, del país sin ley y de la ley de la selva, la ley del más fuerte, lo cual favoreció la existencia de algo que todavía pervive, por lo menos en Rusia, que es el gangsterismo, ¿no? Exactamente. Y las mafias, etcétera, etcétera. Es que ¿Tiene que ver eso con la falta de una clase media sólida o robusta? Claro, las sociedades libres, la clase media, bueno, la clase media, la clase amplia de la población, no somos individuos atomizados, cada uno por su lado, sino que tenemos una serie de normas que hemos aprendido con la experiencia, una moral, en fin, una serie de normas que nos permiten vivir en sociedad de una forma ordenada y eficaz. Esas normas son propias de una sociedad libre. Pues lo hemos comentado antes, el cumplir los contratos, el responder a la palabra dada, la idea de la responsabilidad personal, el esfuerzo, el ahorro. Ocurre en estas sociedades que no están expuestas a la libertad, que les falta en parte esa experiencia y les falta esa habitualidad con esa referencia moral básica. A mí me ha pasado de entrar en una tienda en uno de estos países y de estar, una vez ya caído el muro, en fin, ya bastantes años después, y estar una dependiente ahí, perdone, ¿me puede atender? Pasaba de mí por completo, no tenía ningún interés. ¿Pero había otros clientes o no? Sí, había clientes, pero había muy pocos clientes, las cosas como son, la mayoría de fuera, pero simplemente pasaba de atender y era muy arisca y muy antipática. ¿Por qué? Pues porque es a lo que estaba acostumbrada. Mientras que veías también en otros sitios otras personas que ya estaban alerta de cómo funciona la sociedad libre, que es una sociedad volcada hacia el otro. Los húngaros salieron disparados en esta dirección, de la amabilidad sí. Bueno. Efectivamente. Qué velocidad de normalización. Yo he estado en Hungría y es cierto, sí. Claro, también es verdad que Hungría vivía su vida... Claro, hacía había unos poco antecedentes. Rancho aparte ahí. Había unos antecedentes. Yo creo que también hay una de las paradojas que invalidan estas doctrinas es que, claro, el marxismo en su condición profética, porque era como una especie de religión secularizada con sus dogmas, su sistema consolidado de creencias, sus rituales y sus liturgias. Entonces, claro, Marx en su momento pensó que su doctrina serviría para una sociedad tan liberal como era la británica, y realmente donde se plasmó el sistema marxista-leninista fue en una sociedad autocrática como era la Rusia zarista, en la que no olvidemos a Nikolai Gogol, a Dostoyevsky, a Tolstoy, como era el campesinado ruso, que eran las almas muertas. Era tremendo. Era una anulación total de la persona humana. Y en ese sentido, claro, cuando luego se implanta la dictadura del proletariado, realmente no había tampoco un sustrato sobre el que poder desarrollar otras mentalidades, puesto que la burguesía rusa primero estaba muy limitada a ciudades, a Moscú, San Petersburgo,
Kiev, que era ya Ucrania, etcétera. En el caso de la Europa Central, claro, allí sí había una sociedad civil, sí había, por eso es todavía más flagrante. Yo recuerdo haber leído que Churchill, en sus memorias, él recuerda en las reuniones que tuvo con Stalin y con Roosevelt, él cuenta verdaderamente, dice que es de las cosas que más se arrepintió en su vida. Dice, estábamos sentados allí en torno a una mesa de café y realmente estábamos pensando cómo dividir a Europa. Y yo tracé en un papelito que había encima de la mesa una línea. Dice, y a partir de ahí me planteé que yo había jugado con el destino de 100 millones de personas. Claro, claro. En ese momento él se arrepintió y quiso tirar el papel y Stalin le dijo, no, no lo tires. Exacto. Exactamente, sí. Así es. Entonces, claro, pensamos, bueno, es que en Hungría, en Polonia, en la República Checa actual, en Eslovaquia, en la antigua Checoslovaquia, en Bulgaria, en Rumanía, existía una sociedad civil, existía algo parecido o asimilable a lo que pudiera haber en Europa Occidental. Y eso ha sido el drama. Era, de hecho, los lugares donde en los años 50 y 60 hubo algunos intentos más o menos tímidos de resistencia a la opresión soviética. Claro, ¿no? Claro. Y el año que viene, 2008, conmemoraremos el Praga del 68, es decir, el levantamiento de una sociedad. Pensemos en Václav Havel, en la Carta 77, es decir, todo aquel movimiento de intelectuales que en su momento denunciaron la situación en la que estaban, que era de verdadero sojuzgamiento de la libertad individual y colectiva. Pues a ver si en el año que viene, el año 8, esta conmemoración es un poco más lucida que la que ha habido, si es que ha habido alguna, este año de la húngara. Sí. Sí. Es verdad, es cierto. Sí. Porque desde luego ha pasado sin pena ni gloria. Sí, es verdad, ha pasado desapercibida. Claro, desde hace un par de años, nada, sin silencio absoluto. Claro, y luego, por ejemplo, sí ha habido debates. Por ejemplo, a mí me gustaría también poner sobre el tapete, porque lo has mencionado tú antes, la reflexión intelectual. Por ejemplo, François Furet y Bronislaw Geremek, junto con Ralph Dahrendorf, tuvieron hace unos años un debate sobre Europa muy interesante, porque, claro, era poner sobre el tapete, y el debate ya es del año 91 por ahí, es decir, que es justo en ese momento de colapso. Ya se veía lo que pasaba. De colapso. Y ellos se plantean la responsabilidad moral que hubo entre determinados intelectuales de la Europa occidental en el apoyo al estalinismo. Que eso ha sido una de las grandes falacias de la Europa occidental. François Furet realmente hizo un reconocimiento público en un libro muy interesante. Bronislaw Geremek, historiador polaco, luego también ocupó un cargo de gobierno, también hizo una reflexión muy profunda y muy interesante sobre este aspecto, porque claro, ellos lo que intentan es transmitir a sus propios conciudadanos una reflexión desde ellos mismos. Tenemos que pensar que, por ejemplo, cuando también analizamos la situación tan conflictiva en los Balcanes, ahora que acaban de ser las elecciones en Kosovo, que Albania está dando también otro giro copernicano, porque claro, Albania ya no es que fuese marxista-leninista aliada de la Unión Soviética, es que era aliada de la China, de la Revolución Cultural. Consideraban que los de Moscú eran unos tibios. Claro. Y entonces ellos están ahora haciendo su reconversión como sociedades que además están buscando una integración pacífica, una integración ciudadana, una integración en la Unión Europea, porque tenemos que pensar también como Estados miembros de la Unión Europea la brecha enorme que existe todavía en los Balcanes entre Hungría, Polonia, Rumanía, Bulgaria
y Grecia, que queda allí como aislada con estos Balcanes occidentales que están intentando reconducir su propia existencia. Entonces, yo creo que es fundamental escuchar lo que ellos tienen que decir sobre sí mismos, que ellos hagan su propia reflexión, precisamente por los fenómenos. Ahí está ligado el elemento societario y el elemento económico, que es la corrupción terrible que todavía persiste, como, yo no sé, eso, el legado de que eso por un lado, y por otro lado el elemento nacionalista, claro, etcétera. Eso pero hay un aspecto muy interesante que ha abordado Paloma, y es el de los intelectuales, el papel de los intelectuales. ¿Qué queda en Occidente? ¿Dónde están los intelectuales que peregrinaban a La Habana? Pues, o que peregrinaban a Moscú. ¿Cómo que peregrinaban? Muchos siguen peregrinando a La Habana y muchos siguen hablando de Fidel Castro en los términos como más un elogiosos. liberador. Bueno, pero ¿quién puede sostener ahora? Yo recuerdo, bueno, lo hemos visto en una ceremonia de entrega de los Goya, como Willy Toledo, para su eterna vergüenza, apareció con una camiseta con la efigie de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, que fue un hombre terrible. En fin, que esto sigue pasando. ¿Dónde están? Pues Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf no. Bueno, hay muchos intelectuales que han justificado el socialismo y el estalinismo en época de Stalin, y que incluso hablaban de que, bueno, la muerte de unos cuantos millones de personas pues es algo justificable si es por el bien del progreso del socialismo, etcétera, ¿no? Odas a Stalin. Yo creo que el socialismo para los intelectuales tiene una atracción terrible. Y es que... ¿Por qué? ¿Por qué es tan atractivo para los intelectuales a mí nunca me ha atraído, que viven en países libres? Excepto cuando era muy niño, nunca me ha atraído. ¿Por qué es? Efectivamente. Yo esto me lo he preguntado muchas veces. Yo creo que, como he dicho antes, el socialismo es una gran promesa. Una promesa de cambio radical. Y claro, el intelectual ve todos los problemas sociales, los ve con mucha fuerza, con mucho poder, con un gran sentimiento, con un gran deseo de cambio, y llega una filosofía, una forma de pensar que lo que promete es precisamente poner todos los medios a su alcance para arreglarlo de golpe. Y además, si hay que tomar decisiones de ir por un lado o por otro, habrá que consultar a la gente que sepa. Y ahí está él, precisamente. Ahí está el intelectual susurrándole al oído al dictador de turno. No, aquí lo que tenemos que hacer es esto y esto otro, etcétera. Realmente resulta muy atractivo para el intelectual, porque en una sociedad plenamente libre su función es mucho más modesta. Es pues la de un profesor, la de una persona que se dedica a investigar, a explicar, en fin, pero no tiene ese papel central que tendría. Pero ha habido políticos que sí han proclamado su responsabilidad, y se han arrepentido públicamente, etcétera. Intelectuales no ha habido tantos. Claro. Más bien se han esmerado en explicar por qué entonces era bueno aquello y ahora es bueno lo contrario. Claro, aparte, claro, también depende de lo que entendamos por intelectual, en un sentido, ¿no? El intelectual orgánico que se convierte en ideólogo. En realidad es que yo creo que se confunde también el papel del ideólogo y del intelectual. No, esa es otra cuestión. Yo creo que las condiciones inhumanas, por ejemplo, que se vivían en Europa a lo largo del siglo XIX, yo creo que eso conmovió a todos, empezando por la encíclica Rerum Novarum, es decir, la cuestión social concernió a todas las personas pensantes y sintientes de Europa y del mundo entero, y había que dar una respuesta. Entonces yo creo que el principal atractivo, como acabáis de señalar, ¿no?, era también, bueno, esa reflexión, esa conciencia moral de la situación de pobreza objetiva en la que vivía mucha gente, y ahí pues hay un foco atractivo. El problema es que este socialismo real no ha dado solución ni a la pobreza, ni a la desigualdad social, ni ha solucionado la vida de las personas, y aparte de todo, es que claro, para cualquier persona medianamente lúcida, y sobre todo pensando en los jóvenes, o sea, cualquier joven yo creo que nos va a entender rápidamente, pero ¿de qué especie de régimen estamos hablando cuando son regímenes que son militaristas,
patriarcales, ahora que el tema de las mujeres, gerontológicos. Sí, sí. Es decir, son unas sociedades que realmente son como de opereta, porque claro, son unos uniformes, unos armamentos, unos despliegues que realmente yo creo que a la gente joven en el momento presente no le pueden convencer de ninguna manera, porque claro, es una representación casi decimonónica y totalmente obsoleta. Bueno, pues ese cuadro que hacéis, perdona que te interrumpa, ese cuadro que hacéis parece que puede servir para encandilar a cualquiera menos a un intelectual, por el amor de Dios. Claro. Se supone que un intelectual piensa un poco, ejerce cierto espíritu crítico y que en cuanto ve que el primer resultado de tanta promesa es la pérdida de libertad de las personas, tendría que ponerse en guardia, con la mosca tras la oreja. Pues no, señor. Eres demasiado benévolo con los intelectuales. Yo creo, sinceramente... hombre. Eric Hobsbawm, por ejemplo, que es un verdadero intelectual y es uno de los grandes historiadores de... Eric Hobsbawm. De este siglo, y él justificaba la muerte de millones de personas. Es decir, yo creo que ellos se ven como quemados por esa visión de futuro. Yo creo que les nubla el espíritu crítico y que ponen toda su capacidad al servicio de esa idea. Y como todo vale al servicio de esa idea porque va a acabar con el sistema capitalista tan pernicioso y conlleva al socialismo una promesa tan poderosa, pues se pasan por encima de lo que sea. Y bueno, yo por eso soy bastante... Yo invito a cada uno de las personas a intentar seguir su propio juicio y ser un poco crítico también en general con la clase intelectual. Bueno, no es que quiera cambiar de asunto. Es decir, si hay que sacudirles a los en general... Pues bueno, en general, también les podemos sacudir a los periodistas en general y a los... Sí, incluso en particular. Vamos a ver, a mí lo que me llama la atención es que personas con nombres y apellidos que no merecen ninguna clase de respeto intelectual o de respeto para la posteridad, personas que en su vida personal han sido un desastre y que en su esquema de pensamiento han favorecido la tiranía y el despotismo. Estoy pensando, por ejemplo, en una persona enormemente respetada, que es el señor Althusser. Bueno, pues este señor no hay por dónde cogerlo. Y eso nos lleva a la última parte, que es, no hay por dónde cogerlo según nuestros o mis esquemas morales básicos. Este es un señor que sencillamente... se le puede elogiar que era un hombre con una cabeza muy poderosa hasta que dejó de funcionar como si fuera una cabeza muy poderosa, porque que me expliquen a mí, etcétera. Quiero decir, yo no me quiero meter con Althusser. Este es un ejemplo que he puesto por concretar un poco, porque eso de hablar de los intelectuales en general... Sí, hay que concretar. Y además, como me parece que es un caso flagrante, ¿no? Pues me parecía bien como ejemplo. Bueno, desde mis esquemas, tal... Ahora, estos esquemas son unos esquemas que no hace tanto tiempo eran unos esquemas que se consideraban universalmente válidos para distinguir lo que está bien y lo que está mal, lo que debe perseguirse en el sentido de buscarse y lo que debe perseguirse en el sentido de castigarse. Porque aquí perseguir puede querer decir cualquier cosa. Es cierto que digamos que los valores de Occidente, que a lo mejor es de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, las sociedades abiertas, libres... han sido atacados desde hace ya mucho tiempo de una forma sistemática, y que llega el mensaje a mucha gente, incluso a muchos jóvenes, que a lo mejor no se sienten especialmente atraídos por la imagen que podamos tener de la URSS, pero sí sienten una repulsión enorme por las sociedades libres, por el capitalismo o por la economía de mercado, más bien. ¿Eso es una cosa que queda después del hundimiento de la revolución? Yo creo que sí. Yo creo que, vamos a ver... No es general, pero yo creo que hay un pozo ahí. Nadie sueña ya con aquello. Yo creo que ningún joven, o por lo menos muy pocos, soñarían con aquello porque hay elementos de conocimiento y de juicio suficientes.
No es, por ejemplo, el caso de Arthur Koestler, que viajó a la Unión Soviética cuando escribió El cero y el infinito, ¿no? O también hizo varias crónicas muy lúcidas y, de hecho, fue silenciado e ignorado por mucha gente que no quería ver la realidad. Yo creo que en la actualidad no. Yo creo que ahí lo que sí tiene que tener cuidado la economía de mercado y aplicar unos criterios de justicia social, es decir, el peligro es orillar a un sector de la población en la marginalidad, precisamente por la dureza del sistema económico. Entonces ahí tiene que haber unos mecanismos que, de hecho, pues por ejemplo, sin ir más lejos, pues la doctrina social de la Iglesia los tiene perfectamente estudiados y planteados, de que haya cada cual, además desde su concepción moral, ideológica, la que tenga, la suya propia. Es decir, hay que buscar, yo creo que el mejor antídoto contra el comunismo es el bienestar. Entonces ahí tenemos que trabajar todos para que las cosas funcionen. Y lo que no puede ser es que haya gente en la cuneta. Pues mira, yo que estoy de acuerdo con eso, te diré que percibo que uno de los legados de la revolución rusa e inmediatamente soviética ha sido el considerar que el bienestar se consigue interviniendo en la economía. A mi modo de ver... Sí. Y eso es un error. Eso es un error. A mi modo de ver es un error porque era un malestar generalizado el que tenía la población. Que está muy instalado todavía hoy en muy amplias capas de la sociedad occidental. Eso es cierto y a mi modo de ver es un error. Y yo creo además, es uno de los temas de estudio que más sigo, el tema el problema de la pobreza, las personas que se quedan efectivamente orilladas. Yo creo que en general, tanto la experiencia histórica como bueno, un poco lo que podemos saber, es que el fenómeno de la pobreza se comprende bastante mal. No es un problema estrictamente económico, aunque parezca lo contrario, sino que tiene que ver mucho con el comportamiento individual. Al final la economía es una ciencia del comportamiento, ¿no? El comportamiento individual. Y yo creo que en las sociedades abiertas y libres hay muchos mecanismos para sacar adelante a las personas que han tenido menos oportunidades, no han sabido aprovecharlas, etc. Y sin embargo, tanto la solución puramente socialista no solo ha fracasado, sino que ha llevado a la miseria a millones y millones de personas. Sí, pero los socialdemócratas sino que la socialdemocracia, que es la respuesta de medio camino entre las sociedades libres y el socialismo, también ha fracasado. A mi modo de ver, yo creo que sí, yo creo que ha fracasado. Ha fracasado en parte porque tampoco un socialdemócrata puede decir que haya triunfado nunca del todo, porque ha habido resistencias de los corruptos liberales que no les han dejado gobernar como a ellos les hubiera gustado. Muy bien, está muy bien. Bueno. Nos quedan 2 minutos, os sí, lo advierto. pero, por ejemplo, recuperemos también, a lo mejor, aunque ya ha pasado mucho tiempo, pues la teoría de la economía social de mercado de Ludwig Erhard, que dio lugar al milagro alemán. Ajá. Y en Alemania, que hay ahora la gran coalición, no cabe duda de que, bueno, Alemania está subiendo notablemente, es decir, se están aplicando unas medidas de economía de mercado, pero también con un criterio social, que yo creo que no es intervencionista, sino rectificador. Yo se lo entiendo, pero moralmente. La economía social de mercado... Con otro tipo de prioridades a la hora de asignar recursos, por ejemplo, dices. Sí. Por ejemplo, no solamente no es una cuestión de prioridades a la hora de asignar recursos, es tener conciencia de que para que a todos, se trata de que a todos nos vaya bien. Premiando el esfuerzo, la inteligencia y el mérito, que eso es un criterio inexcusable de la sociedad. Pero si la gente no llega a tener conciencia moral y sentirse responsable de los que están peor, bueno, pues la sociedad tiene que arbitrar medidas para que sentirse responsable de los que están peor. Yo creo que eso es una noción profunda. Bueno, es que algunos de los que están peor son responsables de lo que les pasa. De lo que les pasa. Evidentemente. Es que eso de culpar a la sociedad de lo que le pasa a las personas, eso es
Es conflictivo, eso es muy conflictivo. Vamos a hacer otro programa sobre esto. Sí, ¿verdad? Es que me quedan solo los segundos indispensables para agradeceros de verdad, José Carlos, y de verdad, Paloma, de verdad, vuestra participación en este programa, y agradecerles a ustedes su paciencia por habernos aguantado hasta aquí, hasta el final del programa. Tienen ustedes en la pantalla, y si no lo tendrán ahora mismo, ahí está, argumentos@populartv.net. Nuestra dirección de correo electrónico. Les diré que este programa de qué legado nos deja, qué nos queda de la Revolución Soviética, qué queda, fue sugerencia de uno de ustedes. De manera que no vacilen en sugerirnos temas, porque eso piensan mucho más, muchos miles de cabezas que la mía sola. Hasta la semana que viene.